Número 13. En la mañana del 9 de noviembre de 1971, John List entró a su cocina. Su esposa, Helen, estaba sentada en la mesa con su café. Él le quitó la vida ahí mismo donde estaba sentada. Luego subió las escaleras para entender cómo John, un maestro de escuela dominical, terminó haciendo algo tan drástico. Tenemos que retroceder un poco. Nació en Michigan en 1925, criado en una casa luterana estricta. Luego sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a casa, obtuvo un título en negocios y luego una maestría en contabilidad. Se convirtió en el tipo de hombre que usaba traje todos los días y asistía a la iglesia todos los domingos sin falta. Más tarde, mudó a su familia a una mansión victoriana de 19 habitaciones en Westfield, Nueva Jersey. La casa tenía un salón de baile y una claraboya de vitrales que, según decían, era una pieza firmada por Tiffany y valía alrededor de $100,000 en ese entonces. Desde afuera, los List parecían la familia suburbana modelo. John enseñaba en la escuela dominical, los niños iban a buenas escuelas y todos vivían en una casa hermosa, pero tras la puerta principal, las cosas se estaban desmoronando en silencio. La esposa de John, Helen, había estado enferma durante años y estaba luchando con su problema de alcoholismo. El matrimonio estaba tenso y para 1971, John había perdido su trabajo en un banco de Nueva Jersey. No se lo dijo a Helen, no se lo dijo a los niños y no mencionó ni una palabra al respecto a nadie en la iglesia. Cada mañana, aún se ponía su traje y salía por la puerta como si fuera a trabajar. Luego se sentaba en la estación de tren o leía los anuncios de empleo en el periódico, buscando empleos que nunca se concretarían. Empezó a gastar los ahorros de su madre Alma para seguir pagando la hipoteca y ni siquiera consideraba solicitar asistencia social. Su padre le había enseñado que un hombre se valía por sí mismo. Para noviembre ya había decidido su siguiente paso. Su madre tenía 84 años y vivía en un departamento independiente en el tercer piso de su mansión. Ella estaba ahí esa mañana mientras John subía las escaleras con la pistola aún en la mano después de haberle disparado a su esposa en la mesa del desayuno. Abrió la puerta de su madre y le disparó una vez, arriba del ojo izquierdo. Luego esperó a que los niños llegaran de la escuela. Patricia tenía 16 años, Frederick tenía 13. Esa tarde entraron juntos por la puerta y él les disparó a cada uno una vez en la parte de atrás de la cabeza. Su tercer hijo, John Jr., tenía 15 años y ese día tenía un partido de fútbol en la Westfield High. Así que después de matar a su esposa, a su madre y a dos de sus hijos, John se subió al auto, fue a la escuela, se sentó en las gradas y vio jugar a su hijo. Cuando terminó el partido, llevó al chico a casa y luego le disparó. El análisis balístico mostró después que John Jr. intentó defenderse. Recibió hasta 10 disparos. Cuando terminó, John arrastró los cuerpos de Helen y los 3 niños al salón de baile y los acomodó en fila sobre bolsas para dormir. Dejó a su madre donde estaba. Después le dijo a los investigadores que ella era demasiado pesada para bajarla por las escaleras. Luego empezó a limpiar. Limpió la sangre, se preparó algo de comer y se sentó en su escritorio para escribirle una carta de 5 páginas a su pastor explicando lo que había hecho y por qué. Había matado a su familia, escribió, para salvar sus almas. Había demasiado mal en el mundo, era mejor enviarlos al cielo ahora. Antes de que tuvieran la oportunidad de desviarse, después de eso, tenía diligencias que hacer. Fue al banco y cerró sus propias cuentas y las de su madre. Envió cartas a las escuelas y a su antiguo empleador diciéndoles que la familia se iba a Carolina del Norte para cuidar a la madre enferma de Helen. Canceló la entrega de leche, el correo y los periódicos. 3 cosas más antes de irse, bajó el termostato para ralentizar la descomposición de los cuerpos. Sintonizó una estación de radio religiosa y la dejó encendida, y luego revisó todas las fotografías familiares en la casa y recortó su propio rostro de todas ellas. Manejó hasta el aeropuerto JFK, estacionó su auto en un lote ahí y se fue caminando. Pasó casi un mes antes de que alguien se diera cuenta de que algo andaba mal. Los maestros creyeron la historia de Carolina del Norte. Los vecinos no pensaron nada de que una familia tranquila estuviera fuera por un tiempo. No se acumuló correo en el porche porque no llegaba ningún correo. Adentro, la escena que John había preparado se mantenía por sí sola. Las luces encendidas, la radio sonando, la casa enfriándose un poco más cada día. Luego, las luces empezaron a apagarse, se fundió un foco en una ventana del piso de arriba y nadie lo reemplazó. Unos días después, se fundió otro. Luego otro. Eso fue lo primero que notaron los vecinos. En Westfield High, el maestro de teatro de Patricia no podía entender por qué ella seguía ausente. El 7 de diciembre de 1971, la policía fue a hacer una visita para verificar que todos estuvieran bien. Lo primero que notaron fue lo frío que estaba adentro. Lo segundo fue el olor.
Se dirigieron hacia el salón de baile y encontraron a Helen y a los 3 niños acomodados en bolsas de dormir en una fila ordenada. Encontraron a Alma en el piso de arriba y, sobre el escritorio en el estudio de John, encontraron la carta de 5 páginas que aún estaba ahí esperando al pastor a quien había sido dirigida. Para entonces, John ya se había ido hacía mucho. Su auto apareció en un estacionamiento en el JFK, pero no había registro de que hubiera abordado algún vuelo, simplemente había desaparecido. El FBI mantuvo el caso abierto, se emitieron carteles de búsqueda. Las pistas se agotaron y el caso se enfrió. Luego, en 1989, un nuevo programa de televisión llamado America's Most Wanted lo retomó para uno de sus primeros episodios. Trajeron a un artista forense llamado Frank Bender, quien tomó fotografías antiguas de John de 1971 y esculpió un busto de arcilla de cómo podría verse en ese momento, aproximadamente 18 años mayor. El episodio se transmitió el 21 de mayo de 1989. Una mujer en Denver que una vez vivió al lado de un hombre llamado Bob Clark vio el busto y reconoció el rostro. Ella llamó a la línea de información. Para ese momento, Bob Clark se había mudado, esta vez a Richmond, Virginia, donde trabajaba como contador en una firma llamada Madria Joyner Kirkham y Woody. El 1 de junio de 1989, la policía entró a su oficina y lo arrestó. Él insistió en que tenían al hombre equivocado. Dijo que su nombre era Robert Clark. No tenía idea de qué estaban hablando. Luego tomaron sus huellas dactilares y las compararon con los registros militares de John List. Era John List. List había tomado el nombre de Robert Peter Bob Clark de un antiguo compañero de la universidad. Se unió a una congregación luterana y se casó con una mujer llamada Dolores. Para quienes conocían a Bob, él era un contador tranquilo, un vecino sin nada fuera de lo común. Su arresto fue una sorpresa. Su juicio comenzó en 1990. La defensa no argumentó que él no lo hubiera hecho. Argumentaron que estaba loco cuando lo hizo. La fiscalía expuso toda la planificación, las cuentas bancarias cerradas, las entregas canceladas, la radio, el auto en el aeropuerto. El 12 de abril de 1990, el jurado lo declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. En la sentencia, se puso de pie y leyó una declaración diciendo que su estado mental, en ese momento, lo hacía inimputable por lo que había hecho y pidió perdón. El juez escuchó. Luego, describió a John como alguien sin remordimiento y sin honor y le impuso 5 cadenas perpetuas consecutivas, cerca de 125 años. John List murió en prisión el 21 de marzo de 2008 a los 82 años de neumonía. Había cumplido poco menos de 18 años, aproximadamente el mismo tiempo que pasó libre después de los asesinatos. Número 12. Su familia no pudo contactarla en todo el día. Finalmente, llamaron a la policía y pidieron que la policía fuera a ver si estaba bien. Eran poco después de las 7:30 de la tarde, un lunes 8 de julio de 2024, cuando los oficiales llegaron a la casa en Didcot Circle, en Sacramento. Encontraron a Angélica en la bañera, sin reaccionar. Para cuando los paramédicos terminaron, la declararon muerta en el lugar. 2 de sus hijos no estaban en la casa, tampoco su padre. Angélica era estilista. Tuvo a su hija mayor, Natalia, cuando era adolescente y trabajó para pagar sus estudios mientras la criaba. Después de la preparatoria, se inscribió en el Mixed Institute of Cosmetology and Barber en Sacramento como una de sus primeras estudiantes. Se graduó, peinó modelos para desfiles de moda y trabajó en salones de alto nivel. Durante la pandemia, abrió un estudio de belleza independiente con una prima. Aproximadamente 3 meses antes de su muerte, regresó al Instituto Mixto como instructora. Sus colegas decían que la escuela era como su casa para ella. Escribía mensajes inspiradores para sus estudiantes y los pegaba en las paredes. Un compañero maestro dijo que Angélica amaba retribuir a sus estudiantes. Su familia la describía como una persona cálida y creativa, el tipo de madre que organizaba fiestas de cumpleaños elaboradas para sus hijos, que se aseguraba de que se sintieran felices y seguros, incluso cuando su propia vida no lo estaba. Angélica había estado en una relación a largo plazo con Cameron Major Lee. Compartían 2 hijos, Atenea, de 4 años, y Mateo, de 2 años. Su familia ha descrito esa relación a los reporteros como dañina, intermitente y tumultuosa. Dijeron que Angélica había experimentado abuso durante años.
En las semanas previas a su muerte, se había mudado con los niños a un departamento separado en el sur de Sacramento, más cerca de sus familiares. Según su familia, ella estaba tratando de poner fin a la relación de una vez por todas, de empezar una nueva vida, de llevar a los niños a un lugar más seguro. La madre de Angélica compartió que su hija le había contado justo antes de morir que Cameron la había agredido físicamente. Ella dijo que él le había quitado el teléfono y las llaves y no la dejó salir de la casa que antes compartían. Unos días después, la policía la encontró en la bañera. Cuando los oficiales llegaron la noche del 8 de julio, Athena y Mateo no estaban allí y tampoco su padre. Los detectives necesitaban encontrar a los tres rápido, pero había un problema. Cameron era el padre biológico, tenía derechos parentales. El forense no había clasificado la muerte de Angélica como un homicidio, todavía no, lo que significaba que los investigadores no podían legalmente tratar a los niños como si hubieran sido secuestrados por un sospechoso. ¿Solo podían tratarlos como niños que fueron vistos por última vez con su papá? Necesitaban entrevistarlo, intentaron contactarlo, pero no respondía. El 9 de julio, la policía de Sacramento pidió a la patrulla de Caminos de California que emitiera una alerta Amber, pero ya era demasiado tarde. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos había captado el vehículo en cámara, un Honda Passport gris 2023, placa de California 9JUS 091, un auto prestado de una agencia. Los investigadores dicen que cruzó hacia el sur, a México, el 10 de julio, 2 días después de que se encontrara el cuerpo de Angélica. California no puede emitir una alerta Amber para un vehículo que ya está fuera del país. En su lugar, el 11 de julio, la CHP emitió un aviso de persona desaparecida en peligro en 7 condados de California: Fresno, Kern, Kings, Los Ángeles, Merced, Orange y San Diego. Los investigadores habían empezado a trabajar en una teoría. Dijeron que Cameron podría tener lazos familiares en el sur de California. Tal vez dejó a los niños con alguien en el camino, alguien que no sabía lo que le había pasado a su madre, alguien que todavía está allá afuera, en algún lugar entre Sacramento y la frontera, cuidando silenciosamente a 2 niños pequeños. Esa es la teoría a la que los investigadores se han aferrado. Es la que la madre de Angélica sigue esperando que sea cierta. 8 días después de que encontraron a Angélica, las autoridades mexicanas localizaron la Honda Passport en Ensenada, Baja California, abandonada y desocupada. Sin Cameron, sin Athena, sin Mateo, durante meses, el caso estuvo en una zona gris entre la sospecha y un caso de homicidio. La policía de Sacramento no podía llamarlo homicidio, el forense no lo había dicho. Y sin esa clasificación, Cameron Lee no era oficialmente un sospechoso en la muerte de Angélica, era un hombre al que querían entrevistar. Su expareja había sido encontrada muerta en una bañera, sus 2 hijos más pequeños habían desaparecido con él, su auto había aparecido vacío al lado de una frontera internacional, y según los investigadores, no habían podido localizarlo ni una sola vez desde el 8 de julio. Oficialmente, aún no era un sospechoso. De todos modos, los detectives siguieron trabajando en el caso, entrevistaron a familiares, siguieron pistas en el sur de California, se coordinaron con autoridades federales y con las autoridades mexicanas, y esperaron al forense. Mientras tanto, llegaron a conocer bastante bien a Cameron. El FBI lo considera armado y peligroso. Habla coreano y español con fluidez, lo que según los investigadores podría ayudarle a moverse por México o ir más lejos al extranjero. Cameron ya había tenido problemas antes. En 2019, la policía lo arrestó después de lo que encontraron en su auto. En 2021, una parada de tráfico terminó en otro arresto. Ambas veces, sus abogados impugnaron los registros. Ambas veces, las pruebas fueron desechadas. Ambas veces, los cargos fueron retirados. Pero esta vez, él no estaba presente para impugnar nada. La oficina del forense del condado de Sacramento publicó su resumen del caso en enero de 2025, 6 meses después de la muerte de Angélica. El forense clasificó la causa de muerte como indeterminada y en el informe escribieron que no se podía descartar completamente un homicidio. Esto fue suficiente para los fiscales. El 5 de marzo de 2025, los fiscales de Sacramento presentaron cargos de asesinato contra Cameron Lee en la Corte Superior del Condado de Sacramento. El 8 de abril, los detectives anunciaron públicamente la orden de arresto por homicidio 9 meses después de que Angélica fuera encontrada muerta. Para entonces, Cameron ya era buscado por otros cargos. El 20 de agosto de 2024, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de California emitió una orden de arresto federal por fuga ilegal para evitar el enjuiciamiento, lo que convirtió a Cameron en un fugitivo federal y provocó la intervención total del FBI. En diciembre de 2025, las autoridades federales anunciaron una recompensa combinada de $50,000, $25,000 por información que lleve a su arresto y condena.
Otros $25,000 por información que lleve a la recuperación segura de Athena y Mateo. Athena tendría 5 años ahora, tenía 4 cuando desapareció. 97 centímetros de altura, 18 kilos. El FBI dice que se parecía a su madre. Mateo tendría 4 años ahora, tenía 2 en ese entonces. Su familia lo describió como intrépido. Nadie fuera de Cameron Lee ha reportado haber visto a alguno de ellos desde las primeras horas del 8 de julio de 2024. La hija mayor de Angélica tenía 12 años cuando sucedió. Ahora vive con su abuela. Perdió a su madre, a su hermana y a su hermano, todo en el mismo día. En algún lugar, tal vez en México, tal vez aún en el sur de California, tal vez con familiares, tal vez con desconocidos que no tienen idea, Athena y Mateo pueden seguir allá afuera. Número 11. A través de la pared escucharon a una mujer suplicando, «Dios, ayúdame, por favor ayúdame», pero nadie llamó al 911. Era un viernes por la noche, 11 de marzo de 2011, Bethesda, Maryland, 9:51 p.m. Brittany Norwood llama a una de sus compañeras de trabajo en Lululemon, Ella. Le dice que dejó su cartera en la tienda y que necesita el número de su colega para poder volver a entrar. Ella no le da importancia y le envía el número por mensaje. El número pertenecía a Jaina Murray y vas a querer recordar ese nombre. Jaina era líder del equipo de ventas en Lululemon y ese viernes por la noche en particular, ella había estado en el turno de cierre con Brittany, así que Brittany la llama, le cuenta sobre la cartera y le pide que se reúnan de nuevo en la tienda. Jaina dice que sí y la deja entrar. La Apple Store justo al lado compartía una pared con la parte trasera de Lululemon y poco después de las 10 de la noche de ese día, los empleados que todavía estaban trabajando ahí empezaron a notar sonidos que venían a través de esa pared, ruidos de arrastre, golpes sordos, gruñidos y gritos. Luego la voz de una mujer suplicando, «Háblame, no hagas esto, háblame, ¿qué está pasando?». Y después, la misma voz dijo en voz baja, «Dios, ayúdame, por favor, ayúdame». Pero nadie llamó al 911. En el pasillo trasero de ese Lululemon, Jaina luchó. Sabemos que luchó porque los investigadores después contaron al menos 105 heridas defensivas en su cuerpo. Todas eran de cosas que estaban dentro de la tienda. Una llave inglesa, un gancho de exhibición, un martillo, un cúter, un exacto. Se usaron al menos 5 armas diferentes. El número final de heridas documentadas en su cuerpo fue de 331. Estuvo viva durante la mayoría de ellas. El golpe que finalmente causó su muerte fue una puñalada en la parte trasera de la cabeza. Ahora, esto es lo que Brittany Norwood hizo después. Ella va y toma un par de zapatos Reebok de la tienda, de hombre, talla 14. Luego, Brittany se los pone y camina sobre la sangre en el piso. Ella toma las llaves del auto de Jaina, conduce su auto y lo estaciona más lejos de la tienda. Los fiscales dijeron después que se sentó en ese auto durante unos 90 minutos. Luego regresa al interior, abre la caja fuerte y toma 3 bolsas de dinero. Ella corta un agujero en sus propios pantalones y luego se hace algo a sí misma para mostrarle a la policía. Nada que pudiera pasar por lo que le sucede a alguien que lucha por su vida. Después, ella misma se amarra las manos y los pies con cinchos de plástico, luego espera, toda la noche. Poco antes de las 8 de la mañana siguiente, la gerente Rachel Orley llega para abrir la tienda y encuentra la puerta principal sin seguro. Ella entra, el interior está destrozado. Luego, desde algún lugar en la parte trasera de la tienda, escucha ruidos. Rachel tiene miedo, llama al 911 y luego se dirige a un tipo que está parado en la acera. Su nombre es Ryan Howe. Es el día de lanzamiento de la segunda generación del iPad y él está esperando en la fila para comprar uno. Ella le pide que entre con ella y él acepta. La primera persona que Ryan Howe ve es a Jaina, boca abajo, no tiene pulso. La segunda persona que ve es Brittany Norwood, viva, atada con bridas y esperando. En el hospital, es ahí donde Brittany empieza a hablar. Ella le dice a la policía que 2 hombres enmascarados entraron a la tienda, le hicieron cosas indescriptibles a ambas mujeres. El auto de Jaina fue movido por orden de ellos y sabían dónde vivía ella. Y durante 6 días, la policía le creyó. La interrogaron de nuevo el día 14, otra vez el 16 y otra vez el 18. Su historia nunca parecía cambiar. La tenían registrada como víctima y estaban buscando a los hombres que ella había descrito, excepto que la escena no coincidía con la historia. El médico forense que examinó a Brittany no encontró ninguna evidencia física que respaldara su relato.
La cortada de su frente, que según ella ocurrió durante el ataque, mostraba que la sangre le había corrido directamente hacia abajo, lo que significaba que estaba de pie cuando sucedió, no tirada en el piso del baño durante horas como ella había descrito. El ADN en el auto de Jaina resultó ser de dos personas, Jaina y Brittany, y los empleados de la Apple Store del otro lado de la pared, los que habían escuchado todo esa noche, seguían diciéndole a los investigadores lo mismo. Escucharon a dos mujeres, no escucharon ni una sola voz masculina. El 18 de marzo, los detectives se sentaron frente a Brittany Norwood y le expusieron todo. Ese día fue arrestada. Su teoría es que, más temprano esa noche, Jaina había encontrado mercancía de Lululemon sin pagar dentro de la bolsa de Brittany. Y Jaina, siendo líder de equipo, la reportó con un gerente, por eso Brittany llamó a Jaina y le pidió que se reuniera con ella y la dejara entrar. En el juicio, la defensa no afirmó que Brittany no cometió el asesinato. En cambio, argumentaron que, según sus palabras, ella perdió el control durante una pelea y que no fue planeado. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 3 meses después, esa misma tienda de Lululemon reabrió. Sobre la puerta principal, la empresa instaló un mosaico de vitrales. Había una sola palabra en él: amor. La familia de Jaina inició una fundación en su nombre, y realmente desearía que aquí terminara todo. Un memorial, una fundación, una asesina en prisión por el resto de su vida. Pero hay algo que salió a la luz durante el juicio que, una vez que lo sabes, no puedes olvidarlo. ¿Recuerdas esos sonidos? Los que los empleados de la Apple Store escucharon a través de la pared. El arrastre, los golpes sordos, las súplicas. Ese Dios, ayúdame, por favor, ayúdame. Escucharon todo eso y ninguno de ellos levantó el teléfono. Si estás disfrutando el episodio hasta ahora, suscríbete y deja un like. ¿De verdad ayuda a que el programa llegue a más personas? Y si estás escuchando en una plataforma de podcast, una calificación de 5 estrellas ayuda más de lo que crees. Deja un comentario y dime desde dónde en el mundo nos escuchas. Siempre me gusta ver hasta dónde viajan estas historias. Número 10. Son las 3 de la tarde en Skidmore, Missouri. Se azota una puerta mosquitera. Un joven sale al porche con un par de cables para pasar corriente. Ahorita regreso, dice, pero nunca vuelve. Branson Kane Perry tenía 20 años. Recientemente se había graduado de la preparatoria y estaba haciendo trabajos ocasionales en el pueblo, techando durante el verano y ayudando con un zoológico interactivo itinerante. Sus padres se habían divorciado a finales del año 2000 y él vivía con su papá. Tenía una afección cardíaca y también un cinturón negro en Hapkido. Ese día, su papá no estaba en casa. Bob Perry estaba en el hospital recuperándose de una cirugía y pronto le darían de alta. Branson quería que la casa estuviera limpia antes de que él regresara. Así que invitó a una amiga, Gina, para que le ayudara. Afuera, 2 hombres estaban trabajando en el auto de Bob. Necesitaba un alternador nuevo. Era un miércoles común y corriente. Luego, Branson sale al cobertizo. El cobertizo está justo detrás de la casa. Se puede ver desde la ventana de la cocina. Gina escucha la puerta mosquitera. Ve a Branson salir, le pregunta a dónde va, recibe una respuesta y luego vuelve a limpiar. Ese breve intercambio es la última vez que se confirmó haber visto a Branson Kane Perry. Gina se va esa tarde sin pensar mucho en ello. Los 2 hombres afuera terminan y se van a casa. Cae la noche en West Oak Street. Un joven con una afección cardíaca y una sala a medio limpiar ha desaparecido. A la mañana siguiente, la abuela de Branson, Joanne, pasa por la casa. La puerta principal está sin seguro. La casa está vacía. La limpieza está a medio hacer. La camioneta de Branson está estacionada afuera, descompuesta e imposible de conducir. Dentro de la casa, su cartera, su dinero en efectivo, sus lentes, todo lo que una persona se lleva cuando sale de algún lugar, sigue exactamente donde lo dejó ayer. Joanne llama a su teléfono, pero no obtiene respuesta. Ella llama a su madre, Becky. Becky tampoco ha sabido nada de él. Algo anda mal, pero Bob sigue en el hospital y durante 6 días nadie le dice nada. El 17 de abril, Bob finalmente es dado de alta. Llega a casa y su hijo no está allí y no ha estado allí por casi una semana. Ese mismo día, él y Becky presentan un reporte de persona desaparecida en la oficina del sheriff del condado de Nodaway. Después de eso, los investigadores no encuentran nada. Se investiga un radio de búsqueda de 15 millas alrededor de Skidmore. Los agentes del sheriff recorren los campos, revisan pozos, inspeccionan graneros, dependencias y casas de campo abandonadas. No hay huellas. No hay testigos que hayan visto a Branson salir del pueblo. No hay hilo, ni rastro, ni señal. Es como si hubiera caminado hasta ese cobertizo y luego hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y luego, como 2 semanas después de que desaparece, alguien encuentra un par de cables para pasar corriente justo dentro de la puerta del cobertizo, el mismo cobertizo que ya habían registrado varias veces.
Los mismos cables que dijo que iba a guardar y nadie puede decir cómo llegaron ahí. Los investigadores no saben cuándo aparecieron, no saben quién los puso ahí, ya habían registrado ese cobertizo. Esos cables no estaban ahí. Y ahora, 2 semanas después, sí estaban. Alguien había estado en esa propiedad. Alguien había regresado. La policía empieza a tocar puertas. Entrevistan a más de 100 personas. Shanna les dice la verdad sobre esa tarde. Se usaron sustancias, tanto recreativas como otras más ilícitas. Un familiar dice que Branson tenía una botella de pastillas con él ese día. Los 2 hombres que habían estado trabajando en el auto dicen que no vieron nada. Según la policía, todos pasaron las pruebas de polígrafo. Corren rumores en Skidmore de que Branson había estado frecuentando una propiedad rural al norte de Quitman, conocida por el consumo de sustancias. Tal vez le debía dinero a la gente equivocada. Menos de una semana después de que desaparece, esa propiedad se quema hasta los cimientos. Sin pruebas, sin pistas, sin cuerpo. Luego, 2 años después, los investigadores encuentran algo. Su nombre es Jack Wayne Rogers, un ministro de 59 años de Fulton, Missouri, a unas 3 horas de Skidmore. En abril de 2003, Rogers fue arrestado por cargos graves no relacionados, y cuando los investigadores confiscaron su computadora, encontraron algo que los dejó helados. Escritos, publicaciones perturbadoras en línea que describen en detalle el secuestro y asesinato de un autoestopista rubio en una zona rural de Missouri, en el mismo periodo en que Branson desapareció. La víctima descrita en esas publicaciones se parecía mucho a Branson. Luego, registraron la propiedad de Rogers y, según los investigadores, encuentran un collar que supuestamente pertenecía a Branson. Rogers lo niega todo, insiste en que nunca conoció a Branson, insiste en que los escritos son ficción. En 2004 se declara culpable de los cargos no relacionados y es sentenciado a 30 años de prisión. Su posible liberación más temprana es en 2028. Tendrá unos 85 años, pero nunca es acusado en relación con Branson. Los investigadores siguen considerándolo, pero sin un cuerpo y sin pruebas físicas que lo vinculen con la desaparición, nada se sostiene. En años posteriores, la madre de Branson dice que no cree que Rogers fuera responsable, que piensa que alguien en Skidmore sabe algo. El caso se estanca. En junio de 2009, una pista lleva a la patrulla de carreteras del estado de Missouri a una granja cerca de Quitman, a 9 millas al norte de Skidmore. Durante 2 días cavan una fosa de 20 pies por 40 pies y 23 pies de profundidad, vacían tierra, troncos y chatarra. Joanne, la abuela de Branson, llega al lugar a mitad del proceso. Nadie le había dicho que estaban cavando. Ella los observa cavar un hoyo del tamaño de una alberca, buscando a su nieto, pero no encuentran nada. Los años siguen pasando. En 2022, el alguacil del condado de Nodaway, Randy Strong, anunció que los investigadores han identificado a un nuevo sospechoso. No dirá quién es, no hará ninguna detención. Él dice que primero necesitan más pruebas. En 2024, el FBI se une al caso, otra pista creíble. Otra búsqueda, esta vez cerca de un pozo afuera de Quitman, no muy lejos de donde habían excavado en 2009. Un capitán de la oficina del sheriff le dice a los reporteros locales que ahora están tratando la desaparición de Branson como un probable homicidio, pero aún así no encuentran nada. Este abril se cumplieron 25 años desde que Branson salió por la puerta trasera de la casa de su padre con un par de cables para pasar corriente en la mano. Su hermano menor, Philip, ha ofrecido $100,000 a cualquiera cuya información lleve a una condena. Y para que los restos de Branson regresen a casa, en algún lugar de Skidmore, alguien sabe lo que pasó el 11 de abril de 2001. ¿Alguien sabe quién entró a esa propiedad 2 semanas después? Dejó un par de cables para pasar corriente justo dentro de la puerta del cobertizo y se fue. Y durante 25 años han guardado silencio. Número 9. La puerta principal estaba sin seguro, 3 autos en la entrada, una luz del porche destrozada. Adentro, 3 bolsos alineados ordenadamente, pero las mujeres a las que pertenecían no estaban por ningún lado. Eran alrededor de las 9 de la mañana del domingo, 7 de junio de 1992. Janelle Kirby y su novio, Mike Henson, habían manejado hasta Springfield para recoger a 2 amigas y pasar el día en un parque acuático en Branson. Entraron por la puerta que estaba sin seguro. La casa estaba en silencio. Adentro, un pequeño Yorkshire Terrier llamado Cinnamon estaba solo, siendo el único testigo que quedaba. En la recámara trasera, 3 bolsos estaban ordenados en el suelo.
Uno pertenecía a Cheryl Levitt, una madre soltera de 47 años que recientemente compró el bungalow. Su cartera seguía adentro, con casi $900 en efectivo, su licencia de conducir, sus llaves, su medicamento, pero ella no estaba. Tampoco estaban su hija, Susie, de 19 años, y la amiga de Susie, Stacy, de 18 años. La noche anterior, ella había estado en casa pintando un armario en su habitación. A las 11:15 de la noche, llamó a una amiga y habló sobre el barniz que estaba poniendo en la madera. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Susie era su única hija. Ella se había graduado de la preparatoria Kickapoo esa tarde. Se había graduado esa tarde junto con su amiga cercana, Stacy McCall. Stacy trabajaba en un centro de gimnasia. Ella acababa de cumplir 18 años 2 meses antes. Las tres tenían planes de reunirse en la casa de Janelle por la mañana y conducir a Branson, pero nunca llegaron. Esto es lo que los investigadores creen que sucedió, basado en las pistas que encontraron en la escena. Susie y Stacy pasaron la noche del 6 de junio en fiestas de graduación por todo Springfield, alrededor de las 2 de la mañana. Terminaron en la casa de Janelle Kirby en Battlefield, Missouri. El lugar estaba lleno de familiares de Janelle que venían de fuera de la ciudad. Al encontrarlo demasiado lleno para dormir, la madre de Janelle escuchó a Susie decirle a Stacy, «Sígueme a mi casa». Stacy respondió, «Está bien, lo haré». Fueron en auto a la casa de Cheryl en Del Mar. La evidencia dentro, es decir, sus pertenencias personales, indica que llegaron. La ropa de Stacy de la noche anterior estaba doblada en el piso de la habitación de Susie. Toallitas desmaquillantes usadas estaban en el bote de basura del baño. Una lata de refresco sin terminar estaba por ahí. La cama de Cheryl parecía que alguien había dormido en ella. Una persiana en una de las ventanas estaba doblada en un ángulo extraño. La cubierta de la luz del porche estaba rota. La pila de ropa doblada de Stacy no contenía la ropa interior ni la camiseta que llevaba puesta cuando llegó a casa. No había sangre en ninguna parte de la casa. Y entonces, mientras Janelle aún estaba dentro de la casa esa mañana, sonó el teléfono de la casa. Ella contestó. Un hombre al otro lado de la línea le hizo comentarios vulgares y acosadores. Ella colgó el teléfono. Un momento después, el teléfono volvió a sonar. La misma voz, el mismo tipo de llamada. Según se informó, Susie ya se había quejado antes de recibir llamadas obscenas en la casa. La madre de Stacy, Janice McCall, llegó unas horas después. Canela corrió hacia ella, ladrando y llorando. Fue entonces cuando Janice miró a su alrededor y entendió lo que estaba viendo. Los bolsos, el dinero, las llaves, todo lo que su hija y las demás se habrían llevado si se hubieran ido por su cuenta. Llamó al departamento de policía de Springfield desde el teléfono de la casa. También notó que la luz de la contestadora parpadeaba, indicando un mensaje. La policía dijo después que era un mensaje extraño, posiblemente relacionado con lo que había pasado. La contestadora lo borró durante la reproducción. Era un formato de cinta antiguo. Una vez que lo escuchabas, desaparecía. Entre 10 y 20 personas pasaron por esa casa antes de que llegaran los oficiales, amigos, familiares, vecinos, todos tratando de ayudar, todos sin saber que estaban dentro de una escena del crimen. Las huellas dactilares se borraron, se barrió el vidrio, se enjuagaron las tazas de café, la evidencia desapareció. Han pasado 34 años, se han recibido más de 5,000 pistas, más de 27,000 páginas de documentos del caso, nunca se han encontrado cuerpos, nunca se ha realizado ningún arresto. Los investigadores han considerado varios posibles sospechosos a lo largo de los años. Uno fue Dustin Rekla, el exnovio de Susie. Según los informes, Susie había dado una declaración a la policía sobre un robo en un mausoleo en el que estuvo involucrado Rekla, donde se extrajeron empastes de oro de un cráneo humano. Los investigadores consideraron si la intimidación de testigos podría haber sido un motivo. Rekla se sometió a un polígrafo en junio de 1992, negó cualquier implicación y lo pasó. Más tarde testificó ante un gran jurado en 1994, nunca fue acusado en relación con la desaparición de las mujeres. Otro fue Robert Craig Cox, un secuestrador convicto que había vivido en Springfield en 1992. Desde una celda en Texas en 1997, le dijo a los reporteros que sabía que las 3 de Springfield habían sido asesinadas y que sus cuerpos nunca serían encontrados. Dijo que solo explicaría cómo lo sabía después de que su madre muriera. Le dijo a la policía que había estado en la iglesia la mañana del 7 de junio con su novia. Su novia lo respaldó, pero luego se retractó y dijo que él le había pedido que mintiera. Sus padres le dieron una coartada diferente para la noche anterior. Los investigadores dijeron que no lo consideraban una fuente creíble, nunca ha sido acusado en el caso. Otro fue Larry Dwayne Hall, un participante en recreaciones históricas de la Guerra Civil, a quien las autoridades han vinculado con una larga lista de desapariciones en el Medio Oeste. Se estaban llevando a cabo eventos de recreación histórica cerca de Springfield el 6 de junio de 1992.
Un compañero de prisión llamado Jimmy King le dijo después a las autoridades federales que Hall tenía un mapa con ubicaciones marcadas para posibles víctimas. Nada disponible públicamente vincula a Hall con la casa de Springfield. Nunca ha sido acusado en el caso. En 2007, una reportera llamada Kathleen Baird organizó un escaneo con radar de penetración terrestre en el estacionamiento sur del Hospital Cox en Springfield. Había llegado una pista según la cual los cuerpos estaban enterrados bajo el concreto. El ingeniero Rick Norland realizó el escaneo y dijo que encontró 3 anomalías, 2 paralelas y una perpendicular, aproximadamente del tamaño de tumbas. La policía no excavó. El garaje se construyó en septiembre de 1993, más de un año después de que las mujeres desaparecieran. En 1997, Cheryl Levin y Susie Streeter fueron declaradas legalmente muertas. La familia de Stacy McCall no buscó esa declaración. Ella todavía figura oficialmente como persona desaparecida. En junio de ese mismo año, se instaló una banca en el jardín conmemorativo de las víctimas en el parque Phelps Grove, en Springfield. 3 nombres, una fecha. La clave que los investigadores necesitaban pudo haber estado en esa cinta de la contestadora. Janice McCall presionó reproducir, la voz habló y luego la máquina la borró para siempre. Número 8. Un auto familiar azul pasa frente a una cámara justo antes de las 9 de la mañana. Hay una rama atorada en la puerta del pasajero y una mujer sentada en el asiento del pasajero. Esa es la última vez que se vio a Jessica Zarensky. Tenía 30 años y vivía con su abuela en el oeste de Sydney, Australia. Su familia dijo que había tenido problemas de salud mental. A veces se acercaba a personas que no conocía y les pedía un cigarro o que la llevaran. Para Jessica, acercarse a desconocidos no era algo inusual, y ese último detalle era importante. El lunes 28 de noviembre de 2022 a las 10:02 p.m. Las cámaras de seguridad captan a Jessica entrando al estacionamiento de un hotel en Greenfield Park. Llevaba una blusa naranja, leggings negros, zapatos bajos y una bolsa color crema. Ahí es donde lo conoce a él. Ahora, esta historia sigue en curso y nadie ha sido acusado formalmente por la desaparición de Jessica, pero esto es lo que dijeron los investigadores que sucedió. El hombre en el auto fue identificado como Paul Jones, un hombre que Jessica nunca había conocido antes de esa noche. Aunque quizá nunca se sepa qué conversación tuvieron en ese estacionamiento, terminó con Jessica subiendo a su auto. A las 10:15 p.m., una cámara de una gasolinera capta el auto. En Horsley Park, Paul compra gasolina, cigarrillos y 2 botellas de refresco. Se puede ver a una mujer con una blusa naranja en el asiento del pasajero delantero. Luego, el auto se dirige hacia el oeste, pasando los suburbios más alejados y subiendo hacia las montañas azules. Durante 10 horas, el auto desaparece del registro público. No hay cámaras ni avistamientos, solo una carretera oscura con matorrales negros a ambos lados. Luego, a las 8:50 a.m., en Mount Victoria, la cámara capta de nuevo el auto azul. Jessica sigue ahí, todavía con la blusa naranja. La rama está atorada en la puerta del pasajero. Ella no parece estar angustiada. Los investigadores concluyeron después que la rama probablemente significaba que el auto había sido conducido fuera del camino en algún momento de esa noche. A las 10:15 a.m., el auto pasa de regreso en sentido contrario. Esta vez, no hay nadie en el asiento del pasajero. 2 meses después de la desaparición de Jessica, los detectives de homicidios tomaron el caso. La policía registró el bosque estatal de Hampton en mayo de 2023 con unidades caninas, equipos especializados y voluntarios que recorrían el bosque en cuadrículas. Encontraron un cuchillo, lo enviaron para pruebas, pero no resultó nada. Regresaron al año siguiente, esta vez a 13 kilómetros al norte de las cuevas Junaling. 3 días más de búsqueda, pero no encontraron nada. Para noviembre de 2023, el inspector jefe de detectives Glenn Brown dijo públicamente lo que los investigadores ya sabían desde hacía algún tiempo. Sabían quién conducía ese auto y él no les había dicho ni una sola palabra sobre lo que le pasó a Jessica. Se abrió una investigación judicial en marzo de 2026. Esto es lo que les dijeron. El 1 de diciembre de 2022, 3 días después de que Jessica desapareciera, Paul Jones fue a un autolavado. Pagó $90 por un pulido y detallado del auto. El personal no reportó nada inusual. No había sangre, ni daños, nada preocupante. Los equipos forenses tampoco encontraron nada. Aproximadamente un mes después, los detectives ejecutaron órdenes de cateo, una en el parque de casas rodantes donde vivía Jones y otra en su lugar de trabajo.
El Daily Telegraph informó más tarde que Jones dejó el estado ese mismo día, no volvería sino hasta más de 3 años después. Algún tiempo después de las órdenes de cateo, Paul retiró $9,000 en efectivo y viajó al oeste, a Bunbury, en Australia Occidental. En la investigación judicial, se supo que también pudo haber ido a Queensland. Por primera vez en audiencia pública, Paul Jones fue nombrado públicamente como el hombre que los investigadores creen que fue el último en estar con Jessica. Se había emitido una citación para que él compareciera, pero no se le había entregado en persona. Él estaba en algún lugar de las zonas rurales remotas de Australia. Días antes de que se abriera la investigación, el Daily Telegraph informó que la policía le había perdido la pista. La propia hija de Paul fue citada para dar testimonio y le pidió públicamente que se presentara. El 6 de marzo de 2026, el inspector jefe de detectives del Escuadrón de Homicidios salió a las zonas rurales remotas. Bajó por una escalera a una cueva. Dentro de la cueva estaba Paul Jones. El detective le entregó una citación judicial. 4 días después, Jones entró en el Tribunal Forense de Nueva Gales del Sur, vestía todo de negro, no se dirigió al tribunal, se sentó a unos metros de la familia de Jessica. What, if anything, he knows about Jessica's disappearance remains to be seen. Se espera que regrese el 24 de agosto de 2026. Una recompensa de $500,000 sigue disponible, esperando que alguien aporte nueva información. Jessica nunca ha sido encontrada. En algún lugar en el lapso de 10 horas entre Horsley Park y Mount Victoria, le ocurrió algo que la policía cree que un hombre sabe qué pasó y aún no lo ha explicado. La historia continúa y Paul Jones no ha sido acusado de ningún delito en relación con la desaparición de Jessica. Ella se perdió la boda de su hermano, se perdió el nacimiento de su sobrino. Su madre ha pedido solo una cosa, que alguien ayude a encontrar a su hija para que la familia pueda darle sepultura y despedirse. Si tienes alguna información que pueda ayudar a encontrar a Jessica, por favor comunícate con la policía de Fairfield o con Crime Stoppers. Número 7. Un bombero voluntario, que regresaba a casa poco después de la medianoche, fue el primero en verlo. Un Nissan Altima 2003 con la parte trasera del lado del conductor aplastada contra un árbol. El impacto hizo que la parte delantera girara hacia un segundo árbol y una cerca de alambre de púas. La ventana trasera estaba destrozada. Las luces delanteras seguían encendidas, las llaves estaban en el encendido, la puerta del pasajero estaba cerrada con seguro, la puerta del conductor estaba sin seguro y no había nadie dentro. Jason Landry tenía 21 años. Su padre lo describía como un extrovertido puro, lleno de optimismo puro. Jason era estudiante en la Universidad Estatal de Texas y acababa de terminar sus exámenes finales del semestre de otoño. Él iba manejando a casa para las vacaciones de Navidad, un viaje de 165 millas esa noche, el 13 de diciembre de 2020. Pasó casi una hora en una videollamada con un amigo, luego empacó a Sparky, su pez beta mascota, en un vaso de plástico en la parte trasera del auto, junto con sus pertenencias. Los investigadores más tarde reconstruirían casi cada milla, 10:55 p.m. Sale de su departamento en San Marcos, 11:05 pasa por debajo de la I-30 y 11:07 cruza al condado de Caldwell por Martindale, Fenwick, Prairie Lea, Stairtown. 11:24 Jason entra a Luling. 11:26. Su teléfono se conecta por última vez a Waze. En la esquina de Magnolia Avenue y East Austin Street, Waze le indicó que girara a la derecha, hacia la interestatal, hacia Houston, hacia su casa, pero Jason siguió derecho. 2 minutos después, a las 11:28 p.m., envió una selfie por Snapchat desde dentro del auto. Era para una exnovia. ¿Fue la última vez que alguien supo de Jason Landry? East Austin se convirtió en Spruce. Spruce se convirtió en Salt Flat Road. El pavimento se convirtió en grava. 5 millas más adelante, en un tramo oscuro de una carretera petrolera, Jason perdió el control de su auto y a las 12:31 a.m., un bombero que iba de regreso a casa se detuvo junto al auto accidentado sin conductor. Un oficial del Departamento de Seguridad Pública llegó a la escena. El auto fue remolcado. Alrededor de las 2:00 a.m., el oficial tomó el teléfono y llamó a un pastor en Missouri City para decirle que habían encontrado el auto de su hijo estrellado en un camino de grava en el condado de Caldwell y que Jason estaba desaparecido. Kent Landry condujo hasta Salt Flat Road temprano esa mañana. A unos 270 metros del accidente, Kent encontró la ropa de su hijo en el camino, no una o dos prendas, sino todo lo que Jason había estado usando. Una camisa, shorts, calcetas, ropa interior, sandalias, un reloj de pulsera, todo esparcido por la grava. Los investigadores recuperaron más prendas conforme avanzaba el día. Una mochila que contenía la cartera de Jason, su laptop, equipo de videojuegos y una cantidad de una sustancia recreativa.
Después, una gorra, una bolsa de plástico con artículos de tocador y ese vaso de plástico que seguía en el auto. Había un pez de carnada adentro. El pez estaba muerto. El teléfono de Jason seguía en el auto, atorado entre el asiento del conductor y la consola central. Se encontró una pequeña mancha de sangre en la ropa interior de Jason. Los investigadores dijeron que no era consistente con una lesión grave, tal vez alambre de púas, tal vez ramas. Los Rangers de Texas ayudaron a procesar el vehículo en busca de ADN y evidencia de sangre, pero no se encontró sangre dentro del auto. Los perros rastreadores detectaron el olor de Jason desde el lugar del accidente y lo siguieron por aproximadamente un cuarto de milla hacia los terrenos circundantes. Luego, el rastro se perdió. Texas Search and Rescue registró 906 horas de voluntariado solo en la primera semana. Equipos terrestres, patrullas montadas, drones, aviones de ala fija, helicópteros con imágenes térmicas, sonar de barrido lateral, drenaron un estanque, pero no encontraron nada. En julio de 2022, la policía de la ciudad de Nueva York comparó las huellas dactilares de un hombre inconsciente encontrado en el Bronx, pero resultó que no era Jason. En febrero de 2023, apareció un cráneo parcial cerca del área de búsqueda. Aún así, no era Jason. El condado de Caldwell llevó el caso hasta febrero de 2022, cuando la unidad de casos sin resolver y personas desaparecidas de la Fiscalía General de Texas se hizo cargo. La teoría principal del investigador es que Jason, posiblemente con sus facultades alteradas, chocó el auto, salió, se quitó la ropa, deambuló por un terreno casi helado y murió por exposición. Sugirió que los jabalíes salvajes pudieron haber dispersado lo que quedaba de él. El padre de Jason nunca ha aceptado eso. Un agente retirado del FBI llamado Abel Peña tomó el caso de manera gratuita y le dio al fiscal de distrito una lista de alrededor de 10 personas de interés. La oficina del sheriff identificó a 9. No hay sospechosos ni evidencia de una tercera persona. En noviembre de 2023, una mesa redonda de varias agencias reunió al FBI, a los Rangers de Texas, al DPS, a Búsqueda y Rescate y al fiscal de distrito. Su conclusión fue que todas las pistas creíbles habían sido investigadas a fondo. Después de 5 años, nunca se ha encontrado rastro de Jason Landry. Cada año, en el aniversario, su familia se reúne en 2379 Salt Flat Road, el lugar del accidente. El lugar está cerrado y en la tierra. Su padre habla, su madre habla, encienden velas. En la quinta vigilia, en diciembre de 2025, Lisa Landry les dijo a las personas a su alrededor: "Nunca pensé que estaríamos aquí". Y Kent Landry estuvo en el mismo lugar donde recogió la ropa dispersa de su hijo 5 años antes y contó: "Han pasado 1824 días desde que Jason desapareció". Y ahora, unas palabras rápidas de nuestro patrocinador de hoy. Aquí hay algo que la mayoría de la gente ignora. El Wi-Fi público en cafeterías, aeropuertos y hoteles parece conveniente, pero cada vez que te conectas, tus datos pueden quedar expuestos a cualquiera en la misma red. Por eso yo personalmente uso Proton VPN, encripta tu conexión, oculta tu dirección IP y mantiene en privado lo que haces en línea. Proton tiene su sede en Suiza y está respaldado por algunas de las leyes de privacidad más estrictas del mundo. Tienen una estricta política de no registros, más de 15,000 servidores en 120 países y aplicaciones para todos los dispositivos principales, y las velocidades son realmente rápidas. Me cambié a Proton hace aproximadamente un año y la diferencia de velocidad comparada con mi antigua VPN realmente me sorprendió. Si quieres probarlo, ve a protonvpn.com/protonvpn.com/chills. El enlace está en la descripción. Usarlo apoya al podcast. Número 6. A las 5:30 de la mañana del 30 de diciembre de 1999, un conductor en una carretera rural en las afueras de Welch, Oklahoma, vio el resplandor. Para cuando se acercó lo suficiente para ver, la casa móvil de una sola sección al final del largo camino de tierra estaba completamente envuelta en llamas. Los bomberos atravesaron los escombros. Dentro de la recámara principal, encontraron a una mujer. Había sido asesinada antes del incendio. Su nombre era Kathy Freeman. Su esposo Danny no estaba ahí. Su hija de 16 años, Ashley, tampoco estaba ahí. Tampoco estaba la mejor amiga de Ashley, Lauria Bible, quien había venido para una pijamada de cumpleaños. El día anterior había sido el cumpleaños número 16 de Ashley. Lauria y Ashley se conocían desde el kinder. Ambas nacieron en 1983, con 8 meses de diferencia, en extremos opuestos del mismo rincón del noreste de Oklahoma. La tarde del 29 de diciembre, Lauria pasó por su casa entre pijamadas. Se había quedado en casa de Ashley la noche anterior, la primera vez en aproximadamente un año y medio. Su madre,
Lorraine, se había inquietado por la casa de los Freeman, pero Ashley iba a cumplir 16 años y sus padres aceptaron dejarla quedarse una segunda noche. Antes de que Lauria se fuera, su padre le dijo que regresara a casa antes del mediodía del día siguiente. Tenía una cita con el dentista. Ashley tenía su examen de manejo. «Te quiero, papi», dijo Lauria. Fue lo último que les dijo a sus padres. Esa tarde, Kathy subió a las chicas a su Toyota azul y las llevó a Veneta a cenar. Se encontraron con el novio de Ashley, Jeremy Hurst. Él le regaló un dije de corazón de plata que compró en Walmart. De regreso a casa, se detuvieron a comprar alimento para el ganado y agua, luego regresaron a la casa rodante. Los Freeman vivían en el 7856 de South 4390 Road, al final de un largo camino de tierra en la zona rural del condado de Craig, sin agua corriente y con calefacción de una estufa de leña. Jeremy se fue alrededor de las 10:30 p.m. Los familiares de Danny que estaban de visita dijeron que nada parecía fuera de lo normal. Un poco más de 6 horas después, el conductor vio las llamas. Los bomberos determinaron rápidamente que el incendio fue provocado, intencional. Kathy había sido asesinada antes de que la casa rodante fuera consumida por el fuego y las otras 3 personas que se esperaba estuvieran en la casa no se encontraban por ningún lado. Lo que hicieron después los investigadores atormentaría el caso durante 2 décadas. Alguien había reportado haber visto una camioneta Ford blanca llevándose a Danny y a las niñas lejos de la escena. Los agentes del condado de Craig construyeron una teoría basada en ese dato. Sugirieron que Danny había matado a su esposa y huido con las 2 adolescentes. También plantearon la posibilidad de que Ashley y Lauria, ellas mismas, hubieran estado involucradas en lo que hubiera pasado. Los padres de Lauria, Jay y Lorraine Beeble, rechazaron la teoría de inmediato. El 31 de diciembre, mientras los restos aún humeaban, ellos mismos regresaron al lugar y comenzaron a buscar. En cuestión de minutos, Lorraine encontró a Danny. Estaba bajo escombros derrumbados. Al igual que su esposa, le habían disparado a quemarropa. El daño era tan severo que Lorraine dijo después que casi no pudo reconocerlo. Durante todo un día, consideraron que él era sospechoso mientras yacía muerto en su propia casa. Ese error costó tiempo. Había un trasfondo importante. 11 meses antes, el 8 de enero de 1999, un ayudante del sheriff del condado de Craig, llamado David Hayes, había disparado y matado al hermano mayor de Ashley, Shane, después de encontrarlo en una camioneta robada en un camino rural. Hayes dijo que Shane sacó una pistola calibre 22 que había sido robada días antes en un robo a la casa de la familia Bible. El fiscal de distrito y la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma dictaminaron que fue un homicidio justificado. Danny y Kathy no aceptaron esa decisión. Ellos estaban preparando una demanda civil por muerte injustificada contra el departamento del sheriff. El plazo de prescripción de 2 años iba a expirar el 9 de enero del 2011, días después de que murieron. El sheriff George Bond, consciente de cómo se veía eso, entregó voluntariamente el caso a la OSB. El ayudante Hayes y el subjefe de alguaciles Mark Hayes se sometieron a pruebas de polígrafo y las pasaron. Nunca han sido considerados sospechosos. Se ofreció una recompensa de $50,000 por información que condujera a las chicas. Sigue vigente. Durante los siguientes 10 años, no hubo avances. Los investigadores siguieron 3 teorías principales: venganza por la demanda pendiente, una disputa por sustancias recreativas o algún conflicto derivado del mucho más ilícito y saturado distrito minero de 3 estados que abarca Oklahoma, Kansas y Missouri. Las confesiones iban y venían. En 2002, un asesino serial convicto llamado Tommy Lynn Sells afirmó que él mató a las chicas. Se retractó. Fue ejecutado en Texas. En 2005, un reo condenado a muerte, llamado Jeremy Bryan Jones, le dijo a los investigadores del condado de Craig que él había disparado a los Freeman, recogió a las 2 chicas cuando huían y arrojó sus cuerpos en una mina de Kansas. Algunos detalles coincidían con la propiedad, otros no. Una búsqueda en las minas cerca de Galena, Kansas, no arrojó ningún resultado. Luego, los investigadores descubrieron que Jones había sido arrestado a 18 millas de distancia a las 4 de la mañana el 30 de diciembre de 1999. Él se retractó. Él sigue en el corredor de la muerte de Alabama por otro acto atroz. Otros 3 nombres surgieron en los primeros años. Un delincuente local de larga trayectoria llamado Warren Philip Welsh. El segundo, conocido como Phil, que vivía a menos de 1 milla al sur de la propiedad Freeman, su asociado, David Pennington, y un hombre llamado Ronnie. Dean Busick, un detective privado, había recuperado una tarjeta de seguro en la escena del incendio. Pertenecía a una de las novias de Welsh. Un agente de la OSB fue a entrevistarla. Gary Stansel,
el investigador del Distrito 12, quien con el tiempo resolvería el caso, describió más tarde cómo terminó esa entrevista. Ella dijo: "No sé por qué mi tarjeta de seguro estaba ahí, pero Phil Welsh es mi novio y él conoce a los Freeman, y ahí terminó todo". La pista se enfrió ahí durante casi 15 años. En febrero de 2017, un nuevo alguacil llamado Heath Winfrey asumió el cargo en el condado de Craig. Su subjefe, Tony Chenoweth, le dijo al investigador Gary Stansil y a la agente especial de la OSB, Tammy Ferrari, que una caja de informes del caso Freeman, que había estado desaparecida por mucho tiempo, acababa de aparecer dentro de la oficina del alguacil. Más archivos salieron a la luz ese diciembre. La caja contenía nombres de testigos que nunca habían sido entrevistados. Contenía documentación de la tarjeta de seguro que había sido entregada al FBI y luego se perdió. Stansil y Ferrari comenzaron a volver a entrevistar a las personas. Lo que escucharon, registrado en declaraciones juradas de más de una docena de testigos, fue esto: Welsh supuestamente había guardado un maletín con fotografías Polaroid. Según los testigos, las fotos mostraban a Lauria y Ashley atadas en una cama. En algunas imágenes, Welsh estaba acostado junto a ellas. Los testigos dijeron que Welsh, Pennington y Busick se habían jactado de secuestrar, agredir y matar a las dos chicas. Dijeron que Welsh amenazó a cualquiera que hablara con que lo meterían en un hoyo junto con las chicas desaparecidas. Las fotos Polaroid nunca se han recuperado. Para cuando se presentaron las declaraciones juradas, 2 de los 3 hombres ya estaban muertos. Welsh murió de ELA en 2007, Pennington murió en 2015, solo Busick seguía vivo. El 22 de abril de 2018, Ronnie Dean Busick, de 66 años, fue arrestado en Wichita, Kansas. Al día siguiente, fue acusado en el Tribunal de Distrito del Condado de Craig de 4 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de secuestro, un cargo de incendio provocado en primer grado y cargos adicionales de cómplice. En la conferencia de prensa, el fiscal de distrito Matt Ballard habló sobre la frase que destrozó a las familias. Las chicas habían sido mantenidas con vida durante un número desconocido de días después del incendio. Durante 18 años, varias personas habían visto fotografías de Lauria y Ashley vivas después del incendio. Nadie se había presentado. El 15 de julio de 2020, Busick se declaró culpable, no de asesinato, no de secuestro, no de incendio provocado. Se declaró culpable de un solo cargo de complicidad en asesinato en primer grado. Los fiscales incluyeron un incentivo en el acuerdo: 15 años en total, 10 por cumplir y 5 en libertad condicional, pero si su cooperación llevaba a los investigadores a los restos de la niña, a más tardar el 31 de agosto de 2020, la condena en prisión se reduciría a 5 años. Ese agosto, los investigadores registraron un sótano en Pitcher. No encontraron nada. El 1 de septiembre, Busick fue sentenciado. Lauren Bible le habló en audiencia pública. Ella dijo que él es un hombre malvado. Eran jóvenes y hermosas, pero tú ya lo sabes. Eran inocentes, pero tú y tus otros amigos les quitaron eso. En entrevistas en la cárcel, después de declararse culpable, Busick dio la versión que los investigadores ahora consideran su versión oficial de esa noche. Dijo que los 3 hombres condujeron hasta el remolque de los Freeman por una deuda de 1 o 2 onzas de sustancias ilícitas. Dijo que Welsh llevaba puesto un abrigo largo, con una escopeta cargada escondida debajo. Dijo que Welsh le disparó a Danny y a Kathy después de que Danny intentó agarrar un revólver 357 Magnum. Dijo que los hombres luego saquearon el remolque, se llevaron el dinero en efectivo y las sustancias y le prendieron fuego. Lauria y Ashley, dijo, salieron corriendo por la puerta trasera hacia el campo detrás de la casa. Se escondieron, luego las llamas se avivaron y se pusieron de pie. Fueron capturadas, atadas y amordazadas con calcetas y llevadas al remolque de Welsh en el 412 de South College Street en Pitcher. Busick dijo que las chicas fueron lastimadas ahí, medicadas a la fuerza, retenidas durante lo que él llamó unos días y luego asesinadas. Ashley Freeman fue declarada legalmente muerta por un tribunal de Oklahoma en 2010. Lauria Bible sigue en la lista de desaparecidas de la OSB. Ella le había prometido a su padre que estaría en casa al mediodía. Sus padres la han estado buscando durante 26 años. Número 5. Una mujer que conducía junto a un campo de maíz en Missouri reduce la velocidad. Algo anda mal entre las hileras. Hay algo ahí que tiene forma de persona. Ella llama al sheriff. Los agentes llegan a la 1:12 de la tarde en la cuadra 14,000 de la autopista 94 Norte. Ellos entran entre las hileras y encuentran a un hombre boca abajo en la tierra. El cuerpo ya está en descomposición, todavía vestido con jeans y una camiseta. Ha estado ahí durante días. Nadie lo ha reportado como desaparecido. Los investigadores revisan las huellas dactilares y obtienen un nombre. Se trata de Ricky Charles McCormick, de 41 años. La unidad de casos mayores del Gran San Luis asigna 25 detectives al caso.
Recorrieron la zona, entrevistaron a todos los que conocían a Ricky, no obtuvieron nada. No hay testigos de la muerte de Ricky, ni un motivo evidente. Nadie puede nombrar a un enemigo que quisiera hacerle daño a Ricky. El forense abre el cuerpo y no encuentra ningún trauma evidente. La descomposición está demasiado avanzada para determinar la causa de la muerte. Se declara como indeterminada. Luego revisan los bolsillos de Ricky. Dentro hay 2 páginas escritas a mano, dobladas, más de 30 líneas de letras mayúsculas, números romanos, números arábigos, guiones y paréntesis. Sin pausas, sin espacios que indiquen palabras individuales, solo un muro sólido de caracteres que recorre la página de arriba a abajo. Una línea dice, el ponte Yesel Seurte. No es inglés, no es ningún idioma conocido. El FBI pasará los próximos 12 años tratando de leerlo y fallarán. Ricky McCormick era de la zona de San Luis, abandonó la preparatoria. Su corazón y pulmones estaban fallando y recibía una pensión por discapacidad. Tenía 4 hijos, pero nunca se casó. A veces vivía con su madre anciana. El resto del tiempo se mudaba entre alquileres temporales en Missouri e Illinois. Tenía antecedentes penales, incluyendo una condena en 1992 relacionada con un menor, por la cual cumplió 11 meses de una sentencia de 3 años. Su trabajo más reciente era en el turno nocturno en la estación Amoco, en el centro de San Luis. Cuando finalmente se hicieron públicas las notas, la familia de Ricky dijo que él no pudo haberlas escrito. No de esa manera. Su madre dijo que él podía escribir su propio nombre. Después de eso, dijo que solo eran garabatos. Un primo dijo lo mismo. Los reporteros usaron la frase analfabeto funcional. El FBI no estuvo de acuerdo. Los investigadores dijeron que él tenía mucha calle y capaz de escribir. Los familiares dijeron que desde niño llenaba pedazos de papel con marcas sin sentido y que nadie nunca había podido leerlas. 30 líneas de cifrados con patrones consistentes estaban en su bolsillo. Alguien las escribió. Deliberadamente, los investigadores desenredaron lentamente las últimas 2 semanas de la vida de Ricky. A mediados de junio de 1999 hizo un viaje a Florida y se hospedó en un Econo Lodge en Orlando. Según informes posteriores en el Riverfront Times, supuestamente regresó trayendo drogas recreativas para personas relacionadas con la gasolinera donde trabajaba. Nunca se ha probado públicamente quiénes eran esas personas, ni si alguna de ellas tuvo algo que ver con lo que sucedió. El 22 de junio entró a un hospital con dolor en el pecho, lo admitieron y lo mantuvieron ahí durante 2 días. El 25 de junio estaba de regreso en otro hospital, esta vez con dificultad para respirar. El 27 de junio, un empleado de Amoco vio a Ricky con vida. Ese fue el último avistamiento confirmado. Los investigadores creen que ese fue el día en que murió. Durante 3 días después de eso, no pasó nada, no regresó a casa, no se presentó a trabajar. Nadie presentó un reporte de persona desaparecida, nadie llamó a la policía. Su ausencia pasó desapercibida hasta que un desconocido lo vio en un campo de maíz a unos 24 a 32 kilómetros de donde vivía. Él no tenía auto. El camino hasta allá no tenía autobuses ni transporte público de ningún tipo. Los investigadores creían que el lugar remoto donde fue abandonado y su incapacidad para llegar ahí por sí mismo apuntaban a un homicidio. Pero con el cuerpo en el estado en que se encontraba, no pudieron probar cómo murió, solo podían decir lo que sospechaban. El tramo de carretera rural entre los ríos Missouri y Mississippi ya se había utilizado antes como un lugar para deshacerse de cuerpos. En 1995 se encontró un cuerpo lleno de balas en una casa abandonada cerca de ahí. En 2001 aparecieron 2 cuerpos más a lo largo de la misma carretera. Nunca se ha declarado públicamente si algo de eso está relacionado con Ricky. Las notas fueron enviadas a la Unidad de Registros de Criptoanálisis y Crimen Organizado del FBI en Cuántico. Estos son descifradores de códigos que manejan cifrados utilizados por redes criminales, pandillas carcelarias y espías. Por necesidad, son muy buenos en lo que hacen. Trabajaron en las 2 páginas de Ricky durante más de una década. Hicieron análisis de frecuencia, compararon los caracteres con todos los sistemas de cifrado conocidos. Trajeron a la Asociación Americana de Criptogramas, una red de voluntarios formada por descifradores de códigos profesionales. Nada de eso funcionó. El jefe de la unidad, Dan Olson, hizo la declaración que terminó por aparecer en todas partes. Somos realmente buenos en lo que hacemos, pero podríamos usar algo de ayuda con este caso. En marzo de 2011, el FBI hizo algo inusual. Publicaron escaneos de alta resolución de ambas páginas y pidieron ayuda al público, a cualquiera, en cualquier lugar. Durante la primera semana, llegaron más de 1000 pistas por correo, correo electrónico y teléfono. La gente pensaba que las notas podían ser desde números de identificación de vehículos hasta expedientes médicos.
Algunos sugirieron que eran instrucciones de computadora o algún tipo de notas de estrategia de videojuegos. El FBI creó un formulario web específico solo para gestionar los envíos. Nada de eso llevó a ningún lado. Para cuando el caso llegó al año 12, el FBI clasificó las notas de Ricky como el tercer cifrado sin resolver más difícil en la historia de Estados Unidos. Los únicos que estaban por encima eran los del asesino del Zodiaco. Los patrones en el código lo hacían aún peor. La letra E aparecía una y otra vez. La secuencia NCBE se repetía en todas las páginas. Los números 71, 74 y 75 seguían apareciendo. Esto no era un galimatías. Alguien tenía un sistema. Alguien tenía una clave. Nadie la ha encontrado jamás. Así que en lugar de respuestas, nos quedamos con teorías. Una teoría, la que el FBI considera más probable, es que Ricky escribió las notas él mismo. Tal vez funcionaban como una lista de tareas. Tal vez como un diario. Tal vez algo que solo él necesitaba leer. Otra teoría es que él era un mensajero. La criptógrafa Ilonka Downan mencionó esta posibilidad en entrevistas. Ella sugirió que Ricky no era el autor del código en absoluto, solo lo estaba llevando para alguien más. Una tercera teoría es que las notas no significan nada, que son una especie de taquigrafía personal o garabatos infantiles que solo parecen un código. El FBI rechaza esto, dicen que los patrones son demasiado consistentes para eso, y hay una teoría que los investigadores ya han descartado. El capitán Tiefenbrun de la Unidad de Casos Mayores dijo que la policía está segura de que las notas no fueron dejadas por quien sea responsable de la muerte de Ricky. La propia familia de Ricky McCormick no supo sobre las notas codificadas en su bolsillo hasta que vieron la noticia en 2011, 12 años después de su muerte. Su madre dijo que nunca había podido leer nada de lo que él escribía. Ricky está enterrado en los jardines conmemorativos Laurel Hill en Pageville, Missouri. La tumba no tiene marca. Fuera lo que fuera que esas 30 líneas de código intentaban decir, Ricky se llevó el mensaje con él. Número 4. Ella se sentó en una mesa de picnic del campus con un hombre que nadie reconocía. 3 días después, su auto fue encontrado abandonado junto a un taller de carrocería. Su cuerpo nunca fue encontrado. Era ya avanzada la tarde del 19 de junio de 1990. En el campus de la Universidad de Toronto en Scarborough, Elizabeth Bain se sienta cerca de un hombre. El instructor de tenis que pasa la conoce. Ya han hablado antes, pero el instructor no conoce al hombre. Elizabeth parece feliz. Ella llama al instructor por su nombre para saludarlo. El hombre a su lado no levanta la vista. Ese momento ocurrió alrededor de las 5:40 p.m. Es el último avistamiento reportado de Elizabeth Bain con vida. Ella era una estudiante de 22 años. Más temprano ese día, Elizabeth le dijo a su madre que iba a ir a revisar el horario de tenis. En algún momento, se detuvo para retirar dinero de un cajero automático. Fue la última vez que se usó su cuenta bancaria. Nunca regresó a casa. Su hermano encontró su auto 3 días después junto a un taller de carrocería en Morris Road, en Scarborough, a solo minutos de la casa de sus padres. Había un charco de sangre en el asiento trasero. Los investigadores estudiaron el patrón de las manchas en el piso trasero. La fiscalía argumentaría más tarde que las marcas sugerían que un cuerpo había sido arrastrado dentro del auto por la puerta del pasajero. La sangre coincidía con la de Elizabeth. La policía actuó rápido. En cuestión de meses, tenían a un sospechoso, su novio, Robert Baltovich, también estudiante en el campus. Habían estado saliendo durante aproximadamente 1 año y medio. Robert le dijo a la policía que estaba en casa con su madre y otros miembros de la familia a las 5:40 p.m. el día en que Elizabeth fue vista por última vez. Su familia lo respaldó, pero los detectives eran escépticos respecto a la coartada. Primero estaba el diario. Algunas de las entradas de Elizabeth llamaban a Baltovich un fastidio. Ella había escrito sobre querer liberarse. La policía interpretó esas páginas como un móvil. Luego estaba Marianne Pearce, la instructora de tenis que había pasado junto a la mesa de picnic. Originalmente, solo podía describir al hombre que estaba con Elizabeth en términos muy vagos. Luego vio una fotografía de Baltovich en el periódico. Al someterse a hipnosis, eligió su fotografía de una serie de imágenes y aún así dijo que no estaba completamente segura. Un hombre llamado David Dibb afirmó que había visto a alguien que coincidía con la descripción de Robert conduciendo el auto de Elizabeth cerca del lago Scugog 3 días después de que ella desapareciera. Sin embargo, su descripción de ese conductor seguía cambiando. Otra testigo, Susan Naudon, dijo que vio a una pareja discutiendo afuera de su casa en las primeras horas antes de que Elizabeth desapareciera. Su campo de visión era limitado. Solo vio a la mujer de perfil y por detrás, parcialmente obstruida. Incluso después de ser hipnotizada, no pudo dar detalles más claros. No había cuerpo, ni confesión, ni evidencia física directa que vinculara a Robert con algún acto criminal contra Elizabeth.
Lo que la policía tenía era un caso circunstancial. Casi un año después, el 31 de marzo de 1992, un jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. Robert cumplió casi 9 años antes de ser liberado bajo fianza en el año 2000. En diciembre de 2004, la Corte de Apelaciones de Ontario anuló la condena. El tribunal no lo declaró inocente, pero afirmó que el juicio había sido injusto. Las instrucciones del juez del juicio al jurado carecieron de imparcialidad. Habían interpretado mal la ley sobre las pruebas de identificación y sobre la coartada. El remedio fue un nuevo juicio. Para cuando llegó el nuevo juicio, las circunstancias habían cambiado. En 2007, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que las pruebas de testigos presenciales obtenidas mediante hipnosis eran inadmisibles. 3 de los testigos más importantes de la Fiscalía habían sido hipnotizados. En abril de 2008, la Fiscalía se presentó ante el tribunal y no presentó pruebas. El juez instruyó al jurado que declarara a Robert no culpable. Salió en libertad. El homicidio seguía sin resolverse. Luego apareció otro nombre. El 7 de junio de 2007, los detectives de Toronto viajaron a Kingston para entrevistar a otro hombre sobre la desaparición de Elizabeth. Paul Bernardo, un hombre responsable de una serie de ataques horribles en Scarborough y uno de los criminales más notorios de la zona. Para entonces, ya había sido condenado por los asesinatos en primer grado de 2 adolescentes. Negó cualquier implicación en el caso de Elizabeth. Los abogados de Robert habían mencionado a Bernardo como un sospechoso alternativo en la apelación de 2004. Según el expediente judicial, Bernardo había estado en Scarborough alrededor de la época en que Elizabeth desapareció. Conocía el campus en el Parque Coronel Danforth, el área de la barranca donde los buscadores habían buscado el cuerpo de Elizabeth. Una exnovia de él le dijo a la policía que él había conocido a Elizabeth una vez. Otra mujer que había salido con él dijo que vio a un hombre que se parecía mucho a Bernardo afuera de una de las clases de Elizabeth el día que desapareció. Ella llamó a la línea de información. La policía le dijo en ese momento que no lo estaban considerando en el caso de Elizabeth. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que las pruebas contra Bernardo no eran concluyentes. Nunca ha sido acusado en relación con Elizabeth Bain, tampoco nadie más. Pasaron los años. Décadas después, en 2024, estudiantes de la Universidad de Guelph Humber comenzaron a revisar alrededor de 85 cajas de material original del caso. Identificaron más de 20 puntos de interés y preguntas que nunca se habían hecho la primera vez. Los hallazgos útiles fueron enviados de regreso a la policía. Para 2026 todavía seguían trabajando en ello. Ahora se les unió John Irwin, un oficial de policía retirado de Toronto que había sido parte de la investigación original de 1990. Robert también forma parte de ese trabajo ahora. Ha reunido su propio equipo de investigación, ha dicho que quiere probar su inocencia más allá de toda duda y también identificar a la persona que él cree que es responsable. Irwin lo ha llamado potencialmente la única persona que ha seguido intentando constantemente averiguar qué le pasó a Elizabeth. Durante más de 30 años, la madre de Elizabeth, Ulita, ha sido una de las voces más visibles de la familia. En 2008, después de la absolución, dijo que su familia había quedado desprotegida por el sistema de justicia. Falleció el 12 de diciembre de 2024. Elizabeth nunca ha sido encontrada. El hombre en la mesa de picnic nunca ha sido identificado. Algo que la mayoría de la gente aquí no sabe sobre mí. No solo cuento historias, también hago música. Mi álbum Sawiskara ya está disponible en todas las plataformas. El enlace está en la descripción si quieres echarle un vistazo. También puedes seguirme en Instagram como DylanIsChillingYT, en X como YT-Chills y en TikTok como Chills. Número 3. 23 de marzo de 1986, un día frío de primavera en un terreno boscoso en Wisconsin. Stephen Cool está caminando entre los árboles cuando ve a un joven congelado en una capa de hielo. No tiene cartera ni identificación. Las autoridades lo catalogan como un hombre no identificado. Sacan un llavero con llaves oxidadas de su ropa y la registran como evidencia. No tienen un nombre para él. Pasarán 10 años antes de que descubran quién es. Finalmente, se determina su identidad. Timothy Michael Molnar era un estudiante de mecánica aeronáutica de 19 años en Daytona Beach, Florida. Vivía en casa con sus padres y su hermano menor, Frank, eran muy unidos. Tim era confiable, siempre llegaba a casa a la misma hora todos los días. La mañana del 24 de enero de 1984 dejó a su hermano menor Frank en la escuela. Tim se suponía que debía asistir a una clase en Embry-Riddle, pero nunca se presentó. En cambio, dio la vuelta con el auto, regresó a la casa familiar, cargó su bicicleta en su Dodge Dart de 1969 y luego se fue de nuevo.
Su familia nunca lo volvería a ver con vida. Esa noche, el teléfono sonó en la casa de los Molnar. Los padres de Tim respondieron. No había voz al otro lado de la línea, solo estática. Luego empezó a suceder de nuevo. Llamadas sin una voz al otro lado, solo un silencio crepitante. La familia de Tim se preguntaría sobre esas llamadas durante años. ¿Había Tim contestado el teléfono y perdido el valor? ¿Había intentado decir que estaba en problemas y no pudo decirlo? Llamaron a sus amigos, nadie sabía dónde estaba. Llamaron a la policía y reportaron oficialmente la desaparición de su hijo. 2 o 3 semanas después, llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. El día que desapareció, Tim había comprado gasolina en una estación en Lake City, Florida, casi 150 millas al norte de Daytona Beach. El encargado después lo identificó en una fotografía. Según su recuerdo, Tim había estado solo, los demás detalles llegaron poco a poco, ninguno encajaba. Tim había vaciado su cuenta de ahorros casi por completo, solo quedaban $10. No se había llevado ropa extra, ni una camisa, ni un abrigo, nada más que lo que traía puesto. Poco después de que Tim desapareció, un familiar murió. Le dejaron una herencia de unos $50,000. Todo lo que tenía que hacer era regresar a casa y el dinero sería suyo, pero quedó sin reclamar. Pasaron 4 meses sin avistamientos ni más llamadas misteriosas. Luego llegó una carta de un depósito de autos en Atlanta, Georgia. Tenían el auto de Tim. Había estado estacionado en un estacionamiento a una cuadra de la terminal de autobuses Greyhound. Había estado ahí durante 6 días después de que Tim desapareció. La compañía del depósito procesó el auto antes de que alguien llamara a la familia. Cualquier evidencia que pudiera haber estado dentro también desapareció. Los Molnar contrataron a un investigador privado. Pasaron los años. La madre de Tim, Helen, fundó una organización para familias como la suya. La llamó Ayuda de Madres para Adultos Desaparecidos. Pasó años diciéndole a cualquiera que la escuchara que su hijo podría seguir vivo, que tenía una herencia esperándolo y que solo necesitaba regresar a casa. Todo ese tiempo, el cuerpo no identificado en Wisconsin permaneció archivado. Luego, en 1995, Misterios sin resolver transmitió un segmento sobre la desaparición de Tim. Se volvió a transmitir en enero de 1996. Esta vez mostraron la ropa que llevaba puesta el día que desapareció. Stephen Cole estaba viendo, reconoció la ropa, llamó al programa. Los investigadores sacaron las llaves oxidadas del expediente del desconocido de Wisconsin y le pidieron a la familia Molnar que hiciera una impresión de la cerradura de la puerta principal. Una de las llaves la abrió. En noviembre de 1996, el ADN confirmó lo que la llave ya les había dicho. El cuerpo en el hielo de Wisconsin era Tim. Su familia lo enterró en Daytona Beach. Nadie sabe cómo llegó Tim a Wisconsin. Nadie sabe por qué. El médico forense no pudo determinar cómo murió. No se nombraron sospechosos. No se presentaron cargos. No se dieron respuestas. Helen Molnar murió en 2004, Michael Molnar murió en 2012, enterraron a su hijo, pero ninguno de los dos supo nunca qué lo llevó tan lejos de casa. Número 2. El piso cede sin previo aviso. Un segundo, un grupo de chicas de escuela estaba apretado hombro con hombro dentro de una pequeña letrina y al siguiente no había nada bajo sus pies. Caen 2,5 metros en la oscuridad. Es la mañana del 23 de septiembre de 1904 en Pleasant Ridge, Ohio. A las 10:15, el director Thomas Zimmerman toca la campana para el recreo matutino. Casi 300 niños salen corriendo al patio de juegos. El cielo se ve más oscuro de lo que prometía el pronóstico. Los niños empiezan un juego de béisbol. Las niñas se reúnen en pequeños grupos por todo el patio. Entonces llega la tormenta. Una lluvia repentina, fuerte y rápida. La mayoría de los niños corre hacia la escuela. Un grupo no lo hace. Más de 30 niñas corren en dirección contraria hacia el baño de niñas en el lado este del terreno. Buscan refugio. El baño es una pequeña construcción de madera encalada de unos 3 metros de lado, situada sobre una fosa revestida de piedra. La fosa tiene unos 4 metros de profundidad. En el fondo hay 1,20 m de desechos líquidos, 11 años de acumulación, no hay alcantarillado ni ventilación real, la letrina tiene 11 años de antigüedad. Durante esos años ha sido remendada una y otra vez, asientos nuevos, revestimiento nuevo. El verano anterior se colocó una capa nueva de piso directamente sobre la vieja. Las vigas de abajo, las largas que sostienen todo, no habían sido inspeccionadas. Las chicas se amontonan, se aprietan para hacer espacio. Algunas de ellas se suben y se paran sobre los asientos de madera para que quepan más. Entonces las vigas ceden. Todo el piso se desploma de golpe, se desintegra mientras cae. Fastacard está cerca de la puerta. Tiene 11 años, es una de 3 hermanas apretadas en esa letrina.
Su hermana menor, Charmaine, tiene 9 años. La hermana gemela de Fasta, Rota, está justo a su lado. En el momento exacto en que el piso cede, Rota es empujada fuera por la puerta. Ella cae en tierra firme. Fasta y Charmaine no lo logran. 30 niñas o más caen en el pozo de piedra a 2,5 metros de profundidad en 1,20 m de suciedad. Las paredes son de piedra por todos lados, resbaladizas por años de humedad. La única luz del día es el agujero irregular sobre ellas. ¿Qué queda de la superestructura destrozada? Las niñas caen unas sobre otras. Algunas quedan inconscientes al caer. Unas pocas niñas cerca de la puerta descubren, en medio del caos, que de alguna manera siguen por encima de la abertura. Una se agarra al marco de la puerta. Otra salta por la fila de asientos hasta el umbral y sale montada en los restos. El resto está en el hoyo. Algunos salen a la superficie, otros no. Los que logran salir buscan algo de qué agarrarse. Las piedras, pedazos de madera flotando, unos a otros. Compañeros de clase que se aferran arrastran a otros de vuelta al fondo. Algunos pueden respirar, otros quedan atrapados debajo de cuerpos que no pueden mover. Los sobrevivientes después describirían la sensación de cuerpos presionándolos y su lucha por mantener la cabeza fuera del agua sucia el tiempo suficiente para poder respirar. En la oscuridad con ellos, Loretta Fink, de 12 años, hija de un trabajador de una empacadora llamado Henry, Emma Steinkamp, 13 años, Lilium Witham, 13 años, hija de un agricultor, Amelia Gesa, 9 años, cuyo padre es el lechero local, Edna Thee, 10 años, cuyo padre es el herrero, Martha Burr, 8 años. El padre de Martha ya está muerto. Su madre se llama Ella y Hazel Glover, 8 años. Los padres de Hazel también están muertos. Ella vive con su abuela. Arriba, una niña sale de los escombros y corre. Cruza corriendo el patio mojado hacia el edificio de la escuela, gritando que alguien ha caído en el pozo. El director Zimmerman la escucha. También lo hace una maestra llamada Una Venable. También los chicos mayores. Ellos corren. Cuando llegan al retrete, encuentran los asientos todavía pegados a las paredes. El piso ha desaparecido. Debajo de ellos, en el hoyo, docenas de niñas están tratando de trepar por la pared de piedra o de mantenerse conscientes. Primero sacan las escaleras de mano de la escuela. Son demasiado cortas, no llegan al fondo. Alguien agarra cuerdas para tender ropa. Las cuerdas se rompen bajo el peso de las niñas que están siendo subidas. Un chico de 14 años llamado James Smith arranca la bandera de la escuela, usa la bandera como cuerda. Un vecino encuentra una escalera más larga en un granero cercano y la arrastra hasta el lugar. Se meten en el hoyo. El director Zimmerman baja. Hombres del pueblo también bajan. 2 jóvenes vecinos llamados William Schultz y John Correll, el pastor de la iglesia de al lado, ellos pasaban a las niñas hacia arriba, de mano en mano. Un testigo en la escena, un hombre llamado Frank S. Johnson, después describe lo que vio en la entrada, niñas subiendo la escalera, empapadas y jadeando. Los adultos se inclinaban hacia la abertura, sacándolas tan rápido como podían alcanzarlas. El edificio de la escuela se convierte en un hospital, luego se convierte en una morgue. 28 a 30 niñas salen con vida. Muchas de ellas están inconscientes, algunas han inhalado gases. Algunas han tragado el agua residual, pero 9 no salen con vida. Al mediodía, el forense del condado de Hamilton está en el lugar. Su nombre es Walter B. Weaver. Lo primero que hace es ordenar que vacíen la bóveda. Quiere ver la madera. Lo que encuentra está podrido. Un reportero en el lugar atraviesa una de las vigas con la punta de un paraguas. Los espectadores arrancan astillas con los dedos. Weaver le dice a cualquiera que lo escuche que los soportes no aguantarían nada. Hace que los restos del piso y las vigas sean llevados al sótano de la escuela y los guarda como evidencia. Luego empieza a tomar testimonios. Entonces la historia da un giro. Un hombre entra a testificar. Su nombre es Henry Swift. Es el ex conserje de la escuela. Swift le dice al forense que él ya lo sabía. Un año antes, en 1903, había encontrado una pared de piedra abultada y parcialmente colapsada dentro de la bóveda. Fue con el director Zimmerman, luego fue con el presidente de la Junta de Educación, un reverendo llamado Fred Holman. Swift dice que estaba tan preocupado de que el edificio se viniera abajo que él mismo tapió la entrada, pero el excusado volvió a usarse. Un inspector estatal llamado David Fisher examina los escombros después. Él menciona el material, vigas de pino amarillo colocadas directamente sobre una bóveda profunda llena de gas. Madera equivocada, dice, para ese tipo de trabajo. Deberían haber usado cedro rojo o vigas de hierro. Una de las vigas, al inspeccionarla de cerca, una viga remendada sostenía el piso debajo de más de 30 niños. Un ingeniero consultor llamado Ward Baldwin, que fue traído para revisar los restos, está de acuerdo.
Su opinión, según lo reportado en la prensa local de Cincinnati, es que la estructura había sido insegura durante mucho tiempo. El 19 de octubre de 1904, el forense Weaver entregó su veredicto: causa de muerte, asfixia, responsabilidad, según el veredicto, negligencia grave por parte de la Junta de Educación de Pleasant Ridge. Descubrió que el piso había sido colocado sobre vigas que ya estaban en un avanzado estado de deterioro. La Junta emitió su propio comunicado poco después. Dijeron que habían hecho todo lo humanamente posible. Esto no le cayó bien al pueblo. No se presentan cargos penales. No hay juicio. No se presenta ninguna acusación formal contra ningún miembro de la Junta de Educación. La única consecuencia real llega en las urnas. En la siguiente elección de la Junta de Educación, ninguno de los miembros actuales se postula. El pueblo elige a un grupo de forasteros, al que llaman la candidatura ciudadana. Las 9 niñas son enterradas en el cementerio Pleasant Ridge, justo enfrente de la escuela. Es un terreno donde, hasta ese otoño, los niños del lugar solían jugar. El primer domingo después del horrible suceso, las campanas de la iglesia suenan todo el día. Un funeral tras otro, Foster Card, 11 años, Charmaine Card, 9 años, las 2 hermanas que estaban cerca de la puerta cuando el piso se desplomó, las encuentran en la bóveda, juntas. Rota, la gemela de Faustus, tiene que irse a casa sin ellas. Nadie fue condenado por ningún delito. Número 1. Un hombre con una forma extraña de caminar merodea afuera de una mansión en Toronto, sale del campo de visión de la cámara y desaparece. Horas después, dentro de esa misma casa, encuentran a 2 personas asesinadas. Es la noche del 13 de diciembre de 2017 en Bayview y York Mills, uno de los vecindarios más ricos de Toronto. Setos altos, entradas largas, calles tranquilas. La figura lleva un sombrero, camina con una forma extraña, el pie derecho se levanta con cada paso, mide entre 1,68 m y 1,77 m. La policía de Toronto no pudo determinar el género, la edad ni la raza de la persona. Años después, lo llamarán el hombre que camina. Pasa lo que el sargento detective Brandon Price describirá como una cantidad de tiempo muy sospechosa. Cerca de una casa, en el 50 de Old Colony Road, 12,000 pies cuadrados, 9 baños, 2 albercas, en venta, en ese momento, por alrededor de $6.9 millones. Luego, él entra en un pequeño tramo de banqueta que ninguna cámara de vigilancia cubre y desaparece. Esa noche, dentro de esa casa, según la policía de Toronto, Barry y Honey Sherman son asesinados. 2 días después, la empleada doméstica llega primero alrededor de las 8:25 am. Luego un entrenador personal, después un técnico de calefacción. Los 3 notaron algo extraño. El sistema de alarma está apagado. Durante 3 años, nadie había llegado y encontrado el sistema apagado. Hoy sí, ninguno de ellos baja al sótano. A las 11:45 am. Una agente de bienes raíces llamada Elise Stern llega con otro agente, Wei Dong Chao, y 2 compradores potenciales. Los Sherman acababan de poner la casa en venta. Planeaban mudarse a una casa más grande en Forest Hill, de 16,000 pies cuadrados. Habían pasado años consiguiendo la aprobación de las excepciones de zonificación. El grupo recorre los pisos superiores y luego baja al sótano hacia la alberca interior. Stern abre la puerta y enciende las luces. Barry y Honey están en la terraza de la alberca, sentados uno al lado del otro, completamente vestidos, con las piernas estiradas alejadas del agua. Sus abrigos de invierno están parcialmente caídos de sus hombros. Cinturones de cuero para hombre están enrollados alrededor de sus cuellos. Los cinturones están sujetos a una baranda metálica baja en el borde de la alberca, manteniendo sus cabezas erguidas. Zhao después les dice a los investigadores que pensó que era una broma de Halloween. Stern dirá que, al principio, pensó que la pareja estaba haciendo algún tipo de yoga raro. Luego llama al 911. Sus primeras palabras a los operadores supuestamente son solo estas: están muertos. Pero antes de continuar, necesitas saber quiénes eran. Barry nació en Toronto, estudió en el MIT y, según se informa, una vez rechazó un trabajo en la NASA. En 1974 fundó Apotex. Para cuando murió, era la compañía farmacéutica completamente canadiense más grande del mundo, y él era la 12ª persona más rica de Canadá. Él una vez describió a Apotex como una empresa legal que casualmente vendía medicamentos. Según casi cualquier criterio, él había triunfado en la vida. Honey nació en Austria en 1947 y fue traída a Canadá cuando era una bebé. Ella y Barry se casaron en 1971 y tuvieron 4 hijos.
Ella formó parte de juntas directivas de hospitales y universidades, sobrevivió al cáncer de garganta y en 2011 ganó una competencia de baile benéfica en Bycrest. El 12 de diciembre de 2017, Honey tenía programado asistir a una reunión de la junta, nunca se presentó, los investigadores creen que fue asesinada la noche siguiente. A pocas horas de que se encontraran los cuerpos, el Servicio de Policía de Toronto clasificó las muertes como sospechosas. En lugar de declarar inmediatamente que se trataba de homicidios, le dijeron al público que no estaban buscando a un sospechoso en libertad, dijeron que no había señales de entrada forzada. En menos de un día, fuentes policiales anónimas empezaron a decirles a los reporteros del Toronto Star, el Globe and Mail y otros medios que los investigadores estaban considerando la posibilidad de que Barry hubiera matado a Honey y luego se hubiera quitado la vida. La teoría nunca se anunció oficialmente, pero de manera extraoficial estaba en todas partes. El 16 de diciembre, los 4 hijos de los Sherman emitieron un comunicado. Dijeron que estaban conmocionados y que les parecía irresponsable que fuentes policiales supuestamente hubieran informado a los medios de una teoría que ni su familia, ni sus amigos, ni sus colegas creen que sea cierta. Exigieron una investigación criminal exhaustiva, intensiva y objetiva. Luego, ellos mismos consiguieron la suya propia. La mañana después de que se encontraron los cuerpos, la sucesión de los Sherman contrató a Brian Greenspan, uno de los mejores abogados penalistas de Toronto. Greenspan formó un equipo de detectives retirados de homicidios de la policía de Toronto. Tom Klatt, Mike Davis, Ray Sarb, Martin Woodhouse, el ex especialista forense Dennis Bulligan y Al Benton. Jim Cairns, ex subjefe de medicina forense de Ontario, ayudó a elegir a un patólogo. Él nombró al Dr. David Chasson, expatólogo forense, en jefe de la provincia de Ontario. El 20 de diciembre de 2017, un día antes del funeral público de los Sherman, Chasson realizó una segunda autopsia. El patólogo que había realizado la primera, el Dr. Michael Pickup, también estaba ahí. También estaban 3 de los investigadores privados. Lo que concluyó el equipo privado, reportado por primera vez por Kevin Donovan en el Toronto Star en enero de 2018, fue que no era lo que la policía sospechaba, ni de cerca. Ambas víctimas, según el equipo privado, habían muerto por compresión del cuello por ligadura, utilizando cuerdas delgadas u objetos similares, objetos que no estaban en la escena. Los cinturones, dijeron, se habían utilizado para colocar los cuerpos después de la muerte. También había marcas en las muñecas de la víctima, del tipo que sugería que sus manos habían estado atadas en algún momento, posiblemente con una cuerda, posiblemente con bridas de plástico, ninguna de las cuales se encontró en la casa. Según se informa, los investigadores privados describieron los asesinatos como un homicidio escenificado al estilo de un asesinato por encargo. 18 días después, la policía también lo dijo. El 26 de enero de 2018 se lleva a cabo una conferencia de prensa. La sargento detective Susan Gómez se acerca al micrófono. Ahora creemos, después de 6 semanas de revisión del trabajo, dice ella, que tenemos pruebas suficientes para describir esto como una investigación de doble homicidio y que Honey y Barry Sherman fueron, de hecho, blanco del ataque. 6 semanas dentro de la casa, aproximadamente 150 pruebas, 127 declaraciones de testigos, 4 terabytes y 2000 horas de video de vigilancia. Aproximadamente 20 autorizaciones judiciales, 348 acciones investigativas pendientes aún en la lista. Se registraron 2 residencias de Sherman, incluyendo una en Estados Unidos. Gómez admitió que se habían topado con lo que ella llamó complejidades legales, dado el gran volumen de litigios en los que Apotex estaba involucrada. Registrar la oficina de Barry en Apotex había sido, insinuó ella, una batalla en sí misma. Se negó a mencionar un motivo. Tampoco quiso explicar qué significaba haber sido blanco del ataque, más allá de la idea de que los investigadores creían que Barry y Honey habían sido elegidos deliberadamente, elegidos por alguien, por alguna razón, ninguna de las cuales la policía quiso revelar. La disputa comercial más comentada en torno a Barry Sherman involucraba a su propia familia. Barry tenía un tío, Louis Winter, que había sido un ejecutivo farmacéutico y que murió en 1965. Louis tenía 4 hijos que quedaron huérfanos siendo jóvenes y en 2007 esos hijos, liderados por un hombre llamado Kerry Winter, demandaron a Barry. Argumentaron que una cláusula en la venta de 1967 de la empresa original de Louis Winter les daba derecho a cada uno de ellos a comprar el 5% de cualquier empresa sucesora. Querían el 20% de Apotex o $1,000 millones, después $1,500 millones. El 15 de septiembre de 2017, 3 meses antes de los asesinatos, el juez Kenneth Hood de
la Corte Superior de Ontario desestimó el caso. Escribió que la opción era limitada, calificada y contingente, y condicional, y que la reclamación de cualquier interés en Apotex era, cito, ilusoria y más allá de lo fantasioso. Barry ganó aproximadamente $300,000 en costos legales. Luego, Barry exigió más de $8 millones en préstamos personales que le había otorgado a Kerry Winter a lo largo de los años. Kerry tuvo que vender su casa y su cabaña. Unos meses después, Barry y Honey estaban muertos. Kerry Winter dio entrevistas en cámara al programa de investigación de CBC, The Fifth Estate. El episodio llamado El misterio de los asesinatos de los Sherman se transmitió el 1 de febrero de 2018. En ese programa, Kerry admitió que había fantaseado con matar a Barry. Le describió a un psiquiatra con lujo de detalle cómo había imaginado acabar con la vida de Barry en el estacionamiento de Apotex. También afirmó, sin pruebas, que Barry una vez le pidió que organizara el asesinato de Honey. Kerry dijo que no tenía a nadie que respaldara su coartada para la noche del 13 de diciembre de 2017. Dijo que había estado viendo la televisión y asistiendo a una reunión para personas en recuperación de adicciones. Un exoficial de policía de Quebec llamado John Galanios le practicó una prueba de polígrafo ante las cámaras. Según Galanios, Kerry no lo pasó. Kerry le dijo al examinador que había exagerado partes de su relato. Kerry Winter ha negado públicamente cualquier participación en los asesinatos. Él ha dicho que la policía de Toronto le dijo que no es un sospechoso. Sin embargo, la policía no ha confirmado eso. Hasta abril de 2026, nadie ha sido acusado en este caso. Los investigadores tenían otras líneas de investigación, empezando por el hijo. En las semanas previas a su muerte, según el reportaje de Kevin Donovan, Barry le había enviado un correo electrónico al único hijo de los Sherman, Jonathan. El correo electrónico exigía el reembolso de aproximadamente $50 millones en préstamos sin intereses que Barry le había hecho al negocio de autoalmacenamiento de Jonathan, parte de hasta $125 millones que Barry le había prestado a Jonathan a lo largo de los años. Barry le dijo a su hijo por escrito que necesitaba recuperar el dinero en caso de que Apotex perdiera un caso importante de patentes. Jonathan Sherman ha negado públicamente cualquier implicación en la muerte de sus padres. Le dijo a Donovan en 2021, "No voy a matar a mi papá porque necesita $50 millones para superar una crisis". Una de sus hermanas, Alexandra Krawczyk, ha dicho públicamente que ya no le habla. Los investigadores también examinaron el matrimonio de los Sherman. Documentos judiciales desclasificados revelaron después que los investigadores habían estado leyendo correos electrónicos entre Barry y Honey de las semanas previas a los asesinatos. El tono era áspero. Un mensaje enviado de Barry a Honey el 6 de noviembre de 2017 decía en parte: "Has sido abusiva conmigo por más de 40 años". Habían estado casados desde 1971 y luego se convirtieron en enemigos. El 13 de diciembre de 2017, el mismo día que Barry fue visto con vida por última vez. Sus abogados estaban involucrados en otra demanda más. Esta acusaba a un hombre llamado Sean Rutenberg, quien había sido condenado por fraude años antes de estafar a Barry en una inversión en una empresa de trivia. El 26 de octubre de 2018, el abogado Brian Greenspan ofrece una conferencia de prensa en la sede de Apotex. Los hijos de Sherman están ofreciendo hasta $10 millones por información que lleve a arrestos. Greenspan también aprovecha la conferencia para criticar a la policía de Toronto. Él afirma que la policía no aspiró la escena del crimen, que no inspeccionaron adecuadamente los puntos de entrada, que pasaron por alto 25 huellas dactilares de Palmer. El equipo privado dice que las encontró. Mark Saunders, el jefe de policía de Toronto en ese momento, defiende el trabajo ese mismo día. Más de 50 oficiales habían formado parte de la investigación. Más de 200 testigos habían sido entrevistados. Ya se habían revisado 2,000 horas de video. 12 de diciembre de 2022 se acerca el 5º aniversario. Jonathan Sherman anuncia que está agregando $25 millones de su propio dinero a la recompensa. El total sube a $35 millones. Él dice que no será posible tener un cierre hasta que los responsables de este acto malvado sean llevados ante la justicia. Espero que llegue el día en que haga este pago, ya que finalmente permitirá sanar. Hasta el día de hoy, nadie lo ha cobrado. El 14 de diciembre de 2021, exactamente 4 años después de que se encontraran los cuerpos, el sargento detective Brandon Price publica un video de vigilancia de 22 segundos. El hombre que camina, la figura con el pie derecho levantado, el sombrero, el tramo de banqueta sin cámaras. Basándonos en esta evidencia, dice Price, estamos clasificando a esta persona como sospechosa. Es la primera vez que la policía de Toronto llama públicamente a alguien sospechoso en este caso. Detrás de todo esto, se está librando otra batalla en los tribunales.
Kevin Donovan del Toronto Star está presentando múltiples solicitudes para abrir registros sellados. Los archivos de sucesión de los Sherman se sellaron en 2018. El Tribunal de Apelaciones de Ontario revocó ese sellado en 2019. La Corte Suprema de Canadá confirmó la apertura de los archivos sellados en junio de 2021. Esa decisión, el caso de la herencia Sherman contra Donovan, es ahora el principal fallo canadiense sobre órdenes de sellado y el principio de publicidad judicial. El juez Nicolas Casser escribe en nombre del tribunal que la privacidad solo puede justificar el sellado cuando la divulgación afectaría el núcleo biográfico del individuo. La herencia no había cumplido con ese umbral. Cuando finalmente se abrieron los archivos de la sucesión, el público se enteró de esto. Barry había dejado 2 testamentos, dividiendo su herencia en partes iguales entre sus 4 hijos. Honey, una mujer que había pasado su vida en juntas de caridad, murió sin ningún testamento. Más de 300 páginas de documentos de órdenes de cateo policiales se abren parcialmente a principios de 2021, muestran que los investigadores habían considerado posibles motivos financieros relacionados con la pérdida de un caso de patente de Apotex, valorado en aproximadamente $500 millones, y los despidos de personal relacionados. Muestran que la hermana de Honey, Mary Sheckman, le dijo a la policía que creía que alguien estaba enviando un mensaje. Se ejecutó una nueva orden de cateo el 21 de diciembre de 2022 en un lugar que la policía no va a revelar. ¿Obtiene 14.801 archivos electrónicos? El documento de respaldo dice que los investigadores están buscando material que implique aún más o exonere a las personas de interés actuales. En 2025, después de otra solicitud de transparencia del Toronto Star, la policía accedió a desclasificar referencias menores al primo de Barry, Kerry Winter, y al amigo y socio comercial de Barry, Frank DeAngelo. No se presentan cargos, no se hacen públicos nuevos nombres. Todavía no hay una resolución. Apotex ya no es propiedad de la familia Sherman. SK Capital Partners de Nueva York la compró en abril de 2023. Los términos financieros no se revelaron oficialmente, pero Bloomberg informó que el acuerdo fue de entre 3 y 4 mil millones de dólares canadienses. La empresa ha seguido expandiéndose. Bloomberg ha informado que una oferta pública inicial en Toronto podría recaudar hasta $1,000 millones en 2026. La casa en el número 50 de Old Colony Road fue demolida en mayo de 2019. El terreno vacío se vendió en agosto de 2020 por $4.25 millones. La dirección pasó a ser el número 48 de Old Colony Road. Se construyó una nueva casa en la parte superior del terreno. Ahora vive alguien más ahí. Mientras tanto, la investigación continúa avanzando lentamente. En el 8º aniversario de la muerte de sus padres, en noviembre de 2025, Alexandra Krawczyk fue al programa Metro Morning de CBC Radio. Dijo que le daba un poco de ánimo saber que el caso seguía activo, que la policía, en sus palabras, no había dicho, no podemos resolver esto. Sin embargo, Alex dijo que su contacto con los detectives se había vuelto, cito, una calle de un solo sentido donde yo les doy información y ellos tienen que ser muy reservados. Con $35 millones sobre la mesa, la mejor pista sigue siendo la imagen de una figura en una acera, con el sombrero bajado, saliendo del campo de visión de la cámara, y 4 hijos adultos que aún esperan que suene el teléfono, que suene. Esas son todas las historias de este episodio. Si alguno de estos casos se te quedó grabado, el siguiente episodio ya está en tu pantalla. Haz clic antes de irte. Y si estás escuchando en una plataforma de podcast, el siguiente episodio está en la cola justo después de este. Gracias por escuchar el podcast de Chill. La misma voz, diferente pesadilla. Nos vemos en el próximo.